Bienvenidos nuevamente a su programa estelar de nuestro canal La Verdad Presente. Hablemos de la Biblia, que en estos días angustiosos, en estos días de incertidumbre, proclama un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Puede ser que la sombra de tantos problemas, de tanto mare magnum de hostilidades, muchas veces pareciera ver que solamente hay sombras. Sin embargo, en medio de las sombras emerge la esperanza, emerge Cristo, porque Cristo es la esperanza. La esperanza es Jesús, la esperanza está en Jesús. Para el día de hoy he preparado un estudio que lo he dado en llamar el costo del discipulado. Un pensamiento inspirado dice lo siguiente: Dios podría haber logrado su propósito de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, hemos de participar en su obra, a fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores redentoras, porque cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de vida llega a ser una fuente de vida que salte para vida eterna. El que recibe llega a ser un dador. Dice la palabra inspirada: de gracia recibisteis, dad de gracia. Antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a pedir la iluminación del Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Tú dices, Señor, en tu palabra que la palabra de Dios debe correr y ser glorificada, porque nada podemos contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de ser partícipes en las labores de la redención. Gracias, ayúdanos a hacerlo con gozo. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda venir, que nos ayude a interpretar correctamente tu palabra y que nuestro campo sea fecundo, un campo que esté listo para recepcionar tu palabra. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Maestro, Cristo Jesús. Amén. El costo del discipulado. Para que nosotros podamos tener una comprensión en cuanto al discipulado, esa comprensión necesariamente debe de surgir especialmente de los evangelios del Nuevo Testamento. Es importante saber lo que Jesús nos dio a entender en los evangelios, especialmente cuando Jesús, después de haber resucitado, comisionó a la iglesia con la obra de id y predicad a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros bien pudiésemos encontrar grandes declaraciones, definiciones clásicas de grandes personajes, especialmente del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso de algunos teólogos modernos. Podemos mencionar, por ejemplo, a Charles Wesley. ¿Qué piensa Charles Haddon Spurgeon? ¿O qué tiene él para decirnos respecto del discipulado? Podemos hablar de Scofield, Dwight L. Moody, Whitefield y otros grandes predicadores. Pero es mejor, para tener una comprensión detallada de lo que es el discipulado,
ir a las Santas Escrituras. Para esta ocasión vamos a considerar 5 grandes declaraciones de Jesús en el Nuevo Testamento, especialmente en lo relativo al discipulado. Y veremos en esas declaraciones lo que Jesús señaló como que son necesarias para convertirse en un auténtico discípulo del amado Maestro. Vayamos entonces a la primera declaración. Vamos a ir al primer libro del Nuevo Testamento. Estaremos en San Mateo, el capítulo 10. Leeremos los versículos 24 y 25. En el libro de San Mateo 10, 24 y 25. Dijo Jesús: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Obviamente estamos hablando aquí de Cristo, nuestro sublime maestro. Obviamente Cristo es el más grande maestro que alguna vez haya pisado la tierra en este planeta. Hubieron grandes maestros en antaño, como hoy en día hay grandes maestros. Sin embargo, el que los excede a todos en conocimiento, el que los excede a todo en todo, es Cristo, nuestro divino Maestro. Es, por tanto, un gran privilegio poderlo imitar. Tenemos el gran Maestro. Una escritora inspirada dice lo siguiente: nunca podréis igualar al modelo divino, solamente podemos imitarlo. Oh, mis queridos hermanos y amigos, es un hermoso privilegio poder imitar al divino Maestro. Es cierto, nunca usted y yo podremos igualar al modelo divino. Tú y yo, un servidor con tantas imperfecciones, con tantas falencias, con tantos problemas morales, solamente puedo imitar al divino Maestro. Pero es una gran oportunidad poderlo permitir. Y qué interesante, mis estimados hermanos. Dios es perfecto en su esfera y nosotros también podemos ser perfectos en nuestra propia esfera, incluso con una naturaleza humana tendiente hacia el pecado. De manera tal que estos versículos hablan de un apego totalmente estrecho entre el alumno y su amado maestro, en una relación de aprendizaje con el maestro. En el antiguo imperio de los griegos se tenía la impresión que cuando un maestro hablaba, el discípulo precisamente tenía que estar a los pies del maestro para adquirir conocimiento, habilidades, especialmente de labios de su maestro. Por eso la palabra discípulos viene del griego matetes y se refiere a un estudiante que está estrechamente ligado a su maestro con el fin de adquirir conocimientos o destreza con relación a algo. Es decir, hay un apego total. En estos versículos que hemos leído, se sugiere que aquellos que se han convertido en discípulos del Señor, obviamente deben esperar ser tratados como Jesús lo fue, sufriendo dolores y llevando
con gozo el vituperio de Cristo. Es exactamente lo que Jesús dijo cuando expresó la siguiente declaración: el siervo no es mayor que su Señor, ni el alumno es mayor que su maestro. Y esto se aplicó especialmente a los primeros cristianos, especialmente del siglo I. Ya Jesús les había expresado que los apóstoles deberían de recorrer, deberían de seguir la misma senda de humillación, la misma senda de sufrimiento que el maestro había pasado. Los discípulos también deberían de participar de los sacrificios, de los padecimientos propios del maestro. Es decir, cuando los apóstoles se comprometieron con Jesús, Jesús fue claro que ellos debían de recorrer también la misma senda de humillación. Veamos, por ejemplo, algunos casos de los discípulos del Señor y cómo perdieron la vida. Así, por ejemplo, Jacobo, dice la palabra del Señor, que murió decapitado por órdenes del rey Herodes, según está registrado en el libro de Hechos, el capítulo 12 y el versículo 2. Ahí nos narra la muerte de Jacobo. De hecho, fue uno de los primeros cristianos en morir. Tenemos también el caso de el apóstol Pedro. El apóstol Pedro sufrió el martirio especialmente bajo el gobierno, bajo el imperio de Nerón, uno de los emperadores más crueles que alguna vez haya pisado este planeta. Según la tradición y algunas fuentes que vierten esto desde hace muchos años, nos dicen que el apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Lo querían crucificar como Cristo murió en forma de burla y él sentíase indigno de morir como su maestro, por tanto pidió morir con la cabeza hacia abajo. Una muerte totalmente terrible. Felipe fue azotado cruelmente, fue puesto en prisión y después, al igual que el divino maestro, fue crucificado en Asia Menor, allá por el año 34 después de Cristo. Mateo, quien antes había sido cobrador de impuestos, fue atravesado por una lanza en la ciudad de Nadabao, en Etiopía, en el año 60 después de Cristo, y así predicó a sus verdugos hasta que finalmente exhaló su último aliento. Murió desangrado y así predicó a sus perseguidores hasta que finalmente murió. Qué terrible, hermanos, pero qué fe de estos mártires. El apóstol Pablo, al llegar a la ciudad de Roma, después de uno de sus grandes viajes misioneros, fue capturado a la sazón también por órdenes del emperador Nerón, el señor del mundo, y después fue decapitado en la ciudad de Roma. Una muerte cruel. Sin embargo, algún tiempo antes de morir, el apóstol Pablo dejó para la posteridad unas hermosas palabras que nos vienen como eco el día de hoy en el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 35 al 39. Antes que el apóstol Pablo fuera ejecutado, dijo lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 6 al 8, aparece otra hermosa declaración previa a su decapitación. Dice Pablo: porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablamos aquí del costo del discipulado, el cual requiere un compromiso estrecho con Cristo, al igual que un espíritu constante siempre de aprendizaje. El segundo texto de importancia respecto a lo que Jesús quiso decir en cuanto a convertirse en un discípulo lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, versículos 26, 27 y luego el versículo 31. Y ahí el doctor Lucas deja registrado lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cruz y renunciamiento. Significa, sin embargo, es significativo el hecho que en el versículo anterior, en el versículo 25, dice la palabra del Señor que grandes multitudes seguían a Jesús. Hay personas, hay algunos teleevangelistas, hay algunos grandes evangelistas que cuando se ven rodeados de grandes seguidores tienen la tendencia a rebajar la norma cristiana para volverse políticamente correctos. Dicen lo que es políticamente correcto, aunque sea moralmente incorrecto. Jesús nunca rebajó una norma. Jesús siempre presentó el evangelio en toda su dimensión. Jesús realmente manifestó que el cristianismo, que Cristo cuando llega a la vida de su discípulo, el evangelio es omniabarcante y abarca todo el espectro de la vida, abarca todo tu ser, abarca tu mente, abarca tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tus móviles, afecta tu tiempo, afecta tu finanza, todo afecta.
porque Cristo quiere que nos entreguemos a Él completamente. Entonces es significativo el hecho que Jesús, dice la palabra, que grandes multitudes seguían a Jesús. Y sin embargo Jesús no rebaja ninguna norma. Porque Jesús lo que presenta aquí es que exactamente seguir a Jesús tiene un precio, tiene un costo. Yo podría preguntarte, ¿qué es un discípulo? Y podría decir con toda seguridad que un discípulo es aquella persona que está dispuesta a dar la vida por el maestro. Y esa definición, aunque no sea muy técnica, es una definición que está intrínseca en la palabra del Señor. Porque un discípulo es aquel que está entregado completamente, capaz de entregar su vida a Dios. El Señor no desea un discípulo a medias. El Señor no requiere discípulos de medio tiempo, sino discípulos de tiempo completo. Discípulos que estén totalmente comprometidos con Dios, con su misión, pero también con su divina palabra, que es infalible, que no falla. Es decir, Dios requiere un compromiso, no un compromiso sutil, sino un compromiso real. Para Jesús, el requisito previo para el discipulado es una entrega completa del ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, Dios requiere que estemos a su disposición todo el tiempo, siempre, bajo cada circunstancia. El libro de San Mateo 22, el versículo 14, dice lo siguiente: porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y exactamente en este contexto, únicamente los discípulos del Señor pueden ser reconocidos como escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Solo los escogidos pueden ser discípulos del Señor. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Con esta traducción algunos se equivocan pensando que Dios elige a algunos para salvarse y a unos para perderse, especialmente cuando dice que son pocos los escogidos. Las versiones más originales vierten este versículo de la siguiente manera: muchos son llamados o todos son llamados, pero solamente unos pocos se hacen escoger. Y es exactamente, hermanos, lo que Dios predica en su palabra. Dios nos ha dado libre albedrío. Tú y yo puedes escoger ser discípulo del Señor. Tú y yo podemos escoger rendirnos incondicionalmente y tener un apego, un compromiso total con la persona de Jesucristo. Pero también tú y yo podemos decidir no ser seguidores del Señor ni tampoco aceptarlos. Muchos son los llamados, todos son los llamados, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento del Señor para ser salvos. Sin embargo, solo unos pocos se hacen escoger. Solo unos pocos deciden seguir voluntariamente al Señor. Y los que siguen al Señor son exactamente sus discípulos, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Así que, mis estimados amigos, Jesús afirma que para ser discípulo suyo hay que estar dispuesto a cargar su cruz. Nótese que no dice a cargar mi cruz, sino su cruz. No es cualquier cruz, es la cruz de Cristo. Un himno dice: toma la cruz de Cristo. No es cualquier cruz. En los tiempos del Imperio Romano, debido a que los crucificados generalmente eran esclavos
o criminales convictos por los más terribles delitos, el reo o el convicto a menudo tenía que cargar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Y mis estimados, Cristo Jesús literalmente cargó la cruz ignominiosa bajo sus hombros. Y Jesús nos enseñó que también nosotros debemos de cargar su cruz, porque cargar la cruz es hacer exactamente lo que Jesús hizo cuando Él cargó la suya propia. Cargar la cruz significa soportar sin quejas, sin lamentos, soportar sin reproches y con paciencia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dijo el Divino Maestro en el discurso maestro de Jesucristo, en su gran discurso inaugural, cuando Él de alguna manera estaba inaugurando su reino de gracia aquí en este planeta. Dijo Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Llevar su cruz. Esto no significa que el cristiano vaya por la vida malhumorado, refunfuñando y sin alegría. Significa que si alguien se ha convertido genuinamente en discípulo del Maestro, encontrará gozo en medio de la aflicción y en las pruebas por la fidelidad a Cristo, considerando que es un privilegio sufrir por Él. Hace algunos años tuve la oportunidad de ver a un amigo llamado Santiago Ayerdis. Mi amigo Santiago Ayerdis es oriundo de Jinotepe, Carazo, aquí en Nicaragua. Lo conocí hace muchísimos años, lo conocí en el año 1987. Y en algunas ocasiones él y yo tocábamos el piano juntos. Así que hice con él una hermosa amistad, un gran músico entregado al Señor. Luego, hace algunos años, le dio un cáncer fulminante, un cáncer invasivo que fue cosa de 2 o 3 meses para que este hermano pudiera morir. Sin embargo, unos 3 o 4 días antes de su muerte, pude ver un video colgado en las redes sociales donde mi amigo Santiago Ayerdis, con su guitarra y con una voz trémula, con una voz ya casi apagada, entonaba un hermoso himno. El himno que mi amigo Santiago Ayerdis estaba cantando era este, y voy a tratar de entonar solo una estrofa y el coro. Este himno podemos encontrarlo en el Nuevo Himnario Adventista, el himno número 236, conocido como A Jesús entrega todo. Y es significativo cómo mi amigo estaba entonando este himno en medio del dolor. El himno dice lo siguiente: Él no prometió sol todos los días, sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará.
Después que un servidor hubo escuchado a su amigo Santiago Ayerdis entonar este maravilloso himno, tomé el teléfono, me comuniqué con él y le dije: Santiago, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Acabo de ver tu video. Y él me dijo: hermano, me encuentro listo para la muerte. He sido un discípulo del Señor, le he servido y estoy listo para la partida. Estoy listo. Si el Señor me llama al descanso, estoy listo. Es hermoso, mis hermanos, cuando alguien ha tomado la cruz de Cristo y la ha llevado sobre su hombro. También el cristianismo, el adventismo del siglo XX tuvo a C.C. Chrysler, un gran misionero a ultramar, quien mientras moría de neumonía en el interior de la China, en los últimos segundos fugaces de su existencia terrenal, entonaba, cantaba este himno suavemente. Y el hermano Chrysler cantaba y decía: siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder. Su presencia necesito, voy sin él a perecer. Me guiará mi Salvador, hoy en él confiaré. Con amor, donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Y con ese himno en sus labios, con esa canción en su corazón, descendió a la tumba diciendo: siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder. El siglo XX, dentro de las filas del adventismo del séptimo día, también tuvo a otro misionero conocido como Beni Tabondi, un nativo de la isla de Fiji, que después de 10 años de arduo trabajo misionero, logró conseguir su primer converso en Papúa Nueva Guinea, mientras moría mordido por una serpiente venenosa. Oh, mis queridos hermanos, qué hermoso cuando una persona sigue al Señor, es capaz de morir por Él. El tercer texto, la siguiente declaración de Jesús respecto del discipulado, la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, los versículos 31 y 32. Dice el título: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad libera. La verdad nos quita el yugo de esclavitud. La verdad alumbra. La verdad alumbra los ojos. La verdad conduce por el camino correcto, por el camino estrecho. La verdad es Cristo Jesús. Cristo es la verdad encarnada. Él es la verdad. Dijo Jesús: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán realmente mis
discípulos. Permanecer en sus enseñanzas. El contexto de este pasaje se está refiriendo a aquellas personas que ya creían en Él. Es decir, Jesús se dirige a personas que ya creían en Él, o que por lo menos habían hecho una declaración de fe en Jesús. Es en este contexto cuando Jesús declara, cuando Jesús dice que no basta simplemente con creer en Él, porque ser discípulo suyo significa aferrarse continuamente a sus enseñanzas. El Señor prometió que el resultado de mantenerse continuamente fiel a su palabra y enseñanza sería el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es el resultado de ese apego a las enseñanzas, a las palabras de Jesús, el conocimiento de la verdad. Dice la palabra del Señor: y esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. El conocimiento es la luz. En la palabra del Señor, el conocimiento está expresado en términos de luz, porque la luz ilumina. Donde hay luz no hay tinieblas, no hay errores. Hay un sendero, un camino bien iluminado que Cristo ya lo transitó para que nosotros podamos transitar en Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El conocimiento de la verdad. Posteriormente, Juan, el discípulo amado, señala que Jesús mismo era la verdad. Vamos a ir al libro de San Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Dice el apóstol Juan: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Así que la persona que se convierte en discípulo de Jesús será aquella que reconoce a Jesús como la verdad central de su vida. La verdad central de su vida, el personaje central de su vida. Un cristiano tiene a Cristo en el centro de su vida, en el centro de su corazón, no en la periferia de su vida, sino que Cristo constituye el centro, el motivo principal, la fuerza propulsora en la vida del discípulo. Cristo es el centro de la vida del cristiano. Por tanto, la base del discipulado implica un fuerte vínculo con Jesús y una obediencia, una adherencia total a sus enseñanzas. Y esto únicamente será un fruto de ese vínculo. No es admisible una persona que dice ser discípulo del Señor, que no tenga ni vínculo con Él, ni que tampoco practique la obediencia como un fruto natural de la salvación en Cristo Jesús. Entonces Jesús habla de la obediencia, de mantenerse fiel a sus enseñanzas, la obediencia. El siguiente texto, el texto número 4, donde Jesús habla del discipulado, es una cita muy sucinta, muy breve, pero muy poderosa, muy significativa. Y la encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 13, el versículo 34. San Juan 13, 34. Y Jesús dijo esto en el contexto cuando Jesús sirvió a sus discípulos, cuando Jesús estaba sirviendo a sus discípulos. Cuando Jesús puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos,
y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En la última cena Jesús dijo estas palabras significativas. Juan 13, versículo 34. El título de ese pasaje es El nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El siguiente versículo es igualmente poderoso. El versículo 35, Juan lo vierte de la siguiente manera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amaos los unos con los otros. Alguien dijo, pero ustedes han confundido los términos y dijisteis, armaos los unos contra los otros. Confundieron los términos, confundieron las palabras. Pero Jesús dice, amaos los unos a los otros. Una nueva medida de amor. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos con los otros. Una nueva medida de amor. ¿Cuál medida? La medida de Cristo. Amar como Él amó. Dice la palabra del Señor que nada tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida por sus amigos. Por eso la nueva norma del amor es amar, dice Jesús, como yo os he amado. El amor es la prueba absoluta e infalible del discipulado. Una persona única y exclusivamente puede ser discípulo del Señor únicamente cuando ame a Dios, cuando ame a su prójimo. Una persona es un discípulo solamente cuando ama como Jesús amó, de manera incondicional, sin levantar rostros, haciendo el bien a todos por igual. Eso no significa que que el amor debe ser del todo perfecto, sino que el amor ágape, el amor sublime que está en el corazón de Dios, debería encontrarse al menos en nosotros, al menos en su parte embrionaria, en la vida del discípulo. Porque hacer discípulos que no tienen el amor de Cristo en su corazón es interpretar mal el Evangelio. Es no saber interpretar, es no entender el Evangelio. Un discípulo ha de amar como Cristo amó, con todas sus fuerzas, como dice la Shema, la oración judía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Luego Jesús añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el grande mandamiento de la ley. El amor de Cristo en nuestros corazones nos lleva a respetar la dignidad del ser humano. Respetar las elecciones de las personas sin caricaturizarlas, sin estigmatizarlas, sin humillarlas. Harto está el mundo de ese trato, de tratos crueles, degradantes e inhumanos. Esto se ve en todo el aspecto de la vida del ser humano. Donde hay ser humano, hay estigmatización, hay humillación. Demasiado el mundo ha odiado. Debemos de aprender a respetar la dignidad de las personas. No podemos estigmatizarlas simplemente porque son diferentes de nosotros. Todos los seres humanos somos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Me gusta utilizar la palabra especial por diferente. Dios nos hizo especial. Tú eres especial. Tu huella es
especial, tu huella es distinta a mi huella, porque Dios te hizo especial, Dios te hizo triunfador, eres especial, eres amado por Dios, por tanto debes amar a Dios. No debemos humillar a las demás personas. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, que va allá del año 1939 al año 1945, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, en la Alemania hitleriana, Goebbels, el ministro de Comunicación, mandó a hacer una película donde prácticamente a los judíos se los caricaturizaba, y en una película que se rodó se podía relacionar, se podía mostrar a los judíos como cerdos. Se relacionaba a un judío con un cerdo, estigmatizándolos, lo cual resulta algo totalmente ignominioso, algo totalmente degradante, algo que Dios no acepta ni quiere. El último texto, el quinto texto del discipulado referido por Jesús, se encuentra en San Juan, el capítulo 15 y el versículo 8. Y allí dice Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto. Llevar mucho fruto. Estar conectados con Cristo significa dar frutos. Frutos en abundancia. Un fruto abundante. El resultado inevitable de estar unido con la persona maravillosa de Jesucristo es llevar frutos. Llevar frutos es la antítesis de lo estéril. Llevar fruto es la antítesis de lo infecundo. La esterilidad cristiana está en las antípodas de dar abundante fruto. Y sin embargo, el Señor nos llama a estar unidos a Él para llevar muchos frutos. Esterilidad y fertilidad son opuestos. Jesús nos llama a ser fértil, a llevar frutos con Él. ¿Cuáles son esos frutos? Alguien podría sugerir que Jesús estaba pensando exactamente en el fruto del Espíritu anunciado por el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Sin embargo, para ser exhaustivo, primero habló Jesús unas cuantas décadas antes que el apóstol Pablo. Por tanto, Jesús no tenía en mente la cita del apóstol Pablo. Pablo sí tenía en mente, como un hecho histórico, las palabras de Jesús. Es decir, Jesús habla antes del apóstol Pablo, varias décadas antes. En este contexto, cuando Jesús está hablando, Jesús se está refiriendo a sí mismo como la vid verdadera y a sus discípulos como los pámpanos. El libro El deseado de toda la gente dice que cuando Jesús dio esa hermosa declaración, había una hermosa luna allá en el cielo. Y Jesús señaló a una vid allá cerca de donde ellos estaban, y esa vid se podía ver, se podía apreciar por lo menos su forma. Se podía ver la forma de esa vid proyectada como una proyección bajo la luz de la luna. Jesús utiliza la figura de una vid y se refiere como que Él es la vid y sus seguidores son los pámpanos o las ramas. En Juan 15:2 dice Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva muchos frutos, lo limpiará para que lleve más fruto. El trabajo del pámpano. Tu trabajo, mi trabajo es llevar fruto. Es producir cuanto fruto podamos como consecuencia de vivir conectados a la vid,
De lo contrario, seremos cortados por ser improductivos. Juan 15:5 dice el Señor que si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede permanecer separado de la vid, así también ustedes no pueden llevar frutos si no están conectados conmigo. Son las palabras significativas de Jesús. En conclusión, mis estimados hermanos, tú que estás allí detrás de la pantalla, el cristiano que no se reproduce creando nuevos discípulos no es realmente un discípulo del Señor. Es imposible ser seguidor de Jesús y no compartirlo. Debemos conocerlo y compartirlo con otros. Los discípulos también no solamente deben compartir sus creencias, sino también hacer nuevos discípulos. Caso contrario, no se les puede considerar discípulos del Señor. Esta comprensión bíblica enunciada por Jesús en estos pasajes que hemos analizado tiene el propósito de engendrar discípulos, bautizarlos y mantenerlos fieles a sus enseñanzas. Que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos has indicado, tú, Señor, has hecho una declaración de qué es un discípulo del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos fieles del Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir a Jesús, pero también compartirlo, a compartir nuestra creencia con otro, a engendrar nuevos discípulos, Señor. Ayúdanos a estar unidos a ti, Señor, para que nuestro corazón pueda dar un abundante fruto. Gracias por todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque
fiel.